especial, que ya sabéis que es la boda de Caná de Galilea. Entonces vamos a empezar orando y vamos a ello. Y Señor, dejamos delante de ti este tiempo, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Hiciste tantas cosas en la tierra y tantas veces tu pueblo ha sido incapaz de verte. Y Señor, que en esta mañana tú nos concedas que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos, Señor, que nuestros corazones sean abiertos, que nos ayudes a recibir la instrucción, quién eres tú, Señor, y que también nos capacites para adorarte, para, Señor, poder pensar con justicia y traer nuestras alabanzas, nuestras ofrendas delante de ti, Señor, y que a cada uno, Señor, nos hables como tú quieras hablarnos, Señor. Amén. Mira, la historia de hoy la conocemos todos, que es que Jesús fue a una boda. Hago un poquito de spoiler, pero ahora lo leemos. Fue a una boda, se quedaron sin vino. No, se quedaron sin vino, sí. Se quedaron sin vino y entonces Jesús convirtió el agua en vino. Y antes de que leamos la historia, quiero hoy pediros un esfuerzo extra. Os digo por qué. Porque en este pasaje hay algunos símbolos. Y normalmente no estamos tan acostumbrados, o hablo de mí a lo mejor. Yo sé que hay gente que sí, pero algunos no estamos tan acostumbrados a navegar por los símbolos. Entonces, leemos las cosas y a veces no vamos a la profundidad que tienen, y hay otras veces que hay otros que llegan al otro extremo y todo lo ven como un símbolo, como una alegoría. Y entonces, antes de que lo leamos, quiero poneros algunos momentos en la Biblia donde Jesús usa símbolos y son obvios, y en este pasaje también hay algunos símbolos que son obvios. Pero mira, la mujer samaritana. Jesús va a un pozo y dice que le dé de beber. Juan capítulo 4. Entonces la mujer le dice, ¿no tienes con qué sacar agua? Y Jesús le dice, sí. Yo te puedo dar un agua para que el que beba de ella no tendrá sed jamás. Y entonces la mujer dice, pues dámelo, porque así no tengo que volver a venir. Vale, obvio. La mujer está hablando de un tipo de agua y Jesús está hablando de otro tipo de agua. Vale, el pan. Jesús llega allí, ahí están los 5.000, Juan capítulo 6. Hay que comer y entonces Jesús, sabéis que multiplica el pan y todo el mundo come pan. Y entonces Jesús dice, yo soy el pan del cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos estaban pensando, pero ¿cómo vamos a comer a ese Señor? No, Jesús está hablando de un pan y las personas están hablando de otro tipo de pan. Y la Biblia usa estos símbolos para enseñarnos determinadas realidades espirituales. Juan capítulo 5. Jesús quiere curar en sábado a alguien. ¿Y qué es lo que hace? Pues casualmente, digo casualmente porque no es una casualidad, obvio, pero casualmente se encuentra con un hombre que lleva 38 años reposando y paralítico. Y entonces llega el día del reposo y Jesús lo cura. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, era un paralítico, sí, pero hay algunos símbolos. Juan capítulo 9, y ya es el último ejemplo que os pongo, para ya ir a este. Pero entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pues Juan capítulo 8 dice, yo soy la luz del mundo. Y en el capítulo 9 se encuentra un ciego. Y entonces Jesús le hace ver. Entonces, claro, tú piensas que es un milagro casual o que casualmente está haciendo un milagro, pero está usando esos milagros para enseñarnos. Y hoy vamos a leer la historia donde Jesús está en una boda y yo he pensado muchas veces en esta historia, y digo, jolín, a ver, ¿era tan importante que hubiera buen vino? Y entonces, claro, la gente dice, sí, hombre, porque si no, pobre familia, se quedaban sin vino. Y digo, jolín, sí, pero es que hay mucha gente que se queda sin vino, sin casa, sin dinero. Y yo me pregunto si Jesús quería enseñarnos algo. Y vamos a leerlo. Y obviamente Jesús nos quiere enseñar algo. Es Juan capítulo 2. Os dejo un segundo que lo busquéis. Dice así: al tercer día se hizo una boda en Caná de Galilea
y estaba allí la madre de Jesús. Y también fue invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dice: ¿no tienen vino? Y Jesús, luego vamos a ver lo que significa, pero Jesús le contesta: mujer, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Aún no llega mi hora. Y entonces su madre dice a los que le sirven: haced lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, y cada una con capacidad para 2 o 3 metretas, como 80, 100 litros, 120. Y Jesús dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde. Y Jesús les dice: sacad ahora y llevadlo al maestresala, que era como el jefe de ceremonias. Y ellos lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, no sabiendo de dónde provenía, aunque los servidores que habían sacado el agua sí lo sabían, el maestresala llamó al vino y le dijo esto: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados, el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Jesús hizo que este fuera el principio de sus señales en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, he estado pensando en 4 claves que te tienes que fijar para probar un buen vino o para conocer un buen vino y entender de vino. Yo sé que hay aquí algunos que entienden de vino, yo no entiendo mucho, pero bueno, si alguno entiende de vino, me vais diciendo 4 cosas en las que te tienes que fijar para un buen vino. Mira, y hay muy poquitas casualidades en este pasaje. Primero, la barrica. La barrica es donde se guarda el vino, porque el vino tiene su proceso de fermentación, maceración, asimilación de sabores, olores y todo, ¿no? Entonces, lo primero son las barricas. Claro, entonces tú lees esta historia y a lo mejor no te has fijado, pero había 6 recipientes de piedra conforme a la purificación de los judíos, y cada uno tenía más o menos como entre 2 o 3 medidas, ¿vale? Y tú puedes pensar, bueno, pues no pasa nada, allí estaba el agua, no pasa nada. Pero lo que yo quiero que te fijes un pelín es si tal vez el 6 es un número casual en la Biblia, si el hecho de que fueran de piedra era casual, si el hecho de que fueran para la purificación era casual, o si Jesús estaba cogiendo todo eso para explicarnos algo. Entonces, en aquella época había todo un sistema de purificación, que lo conocemos, pero voy a recordar algunos pasajes. En Éxodo 30, el Señor mandó construir un tabernáculo y dice que tenía que haber como una fuente para que los sacerdotes se lavaran. Entonces, se lavaban, ofrecían los sacrificios y se tenían que lavar. No podían comer si no se lavaban. Vale. En Levítico 8, cuando los sacerdotes son ungidos, empiezan a oficiar, el Señor les manda primero que se laven. Entonces, es una realidad material que nos habla de algo espiritual. Tenía que Moisés lavarlos, y dice que los lavó. Cuando caía, por ejemplo, un topo o un roedor en determinadas cosas, como madera o ropa, era necesario que lavaran esas cosas. Por eso había fuentes o recipientes, lugares donde se almacenaba agua para la purificación. Y la palabra purificación suena así muy elevada, pero no deja de ser limpieza. Entonces había agua para limpiarse, así de sencillo. Y esta es, yo creo que la primera realidad que nos enseña el pasaje es que el Señor dio todo este sistema de purificaciones y de limpiezas porque el Señor decidió habitar entre nosotros. Entonces la pregunta vino es: ¿cómo puede un Dios limpio habitar en medio
de un pueblo no limpio o de un pueblo sucio? ¿O cómo puede un Dios santo habitar en medio de un pueblo inmundo? Pues el Señor nos dio los sacrificios y nos dio los sistemas de purificación, entre ellos el agua. Entonces el agua, cada vez que se lavaban ellos, se estaban lavando físicamente, pero estaban realizando algo que profetizaba o que enseñaba acerca de una realidad eterna, que es que el hombre necesita limpiarse para poder estar delante de Dios. ¿Qué pasó? Que los judíos se quedaron en la parte externa del rito. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ellos, ¿os acordáis el pasaje en Mateo 15? Empezaron a discutir con los discípulos de Jesús porque ellos no se lavaban las manos antes de comer. Y entonces Jesús le dice ese pasaje tan famoso que dice que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Es lo de dentro lo que contamina, no es lo de fuera. Y en Mateo 23 Jesús nos da esta imagen, le dice a los fariseos, dice que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Es decir, fíjate la imagen porque tiene su gracia. Tú tienes un vaso para beber, para comer, un plato, y entonces solamente limpias la parte de fuera. Y dentro vas acumulando ahí. Un día leche, otro día un zumo, y lavas siempre lo de fuera, solamente lo de fuera. Y otro día te tomas un yogur, venga, yogur, con pasas ahí, venga, dale. Cereales, avena y todo, venga. Y siempre el vaso por fuera limpio, y tú, oh, qué bonito. No. Yo ni siquiera yo he llegado a ese nivel, o sea, hay que lavar la parte de dentro, y la de fuera también, pero hay que lavar la parte de dentro. Y esto que parece una tontería, como os digo, nos habla de una realidad. Necesitamos ser limpiados. Por dentro necesitamos ser limpiados. Otra vez, en Juan capítulo 13, Jesús empieza a limpiar los pies de los discípulos y nos enseña el servicio. Fijaos que hay veces que una misma cosa puede tener varios símbolos, ¿no? Porque en ese pasaje nos está hablando del servicio, pero también nos está hablando de la limpieza. Y entonces dice Jesús, el que se ha bañado no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, porque está enteramente limpio, y vosotros estáis limpios. Y en Juan capítulo 15, versículo 3, dice que vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vuelvo a la historia. Entonces Jesús, hay aquí una historia, se quedan sin vino y casualmente hay ahí 6 tinajas para la purificación. Y yo me pregunto si Jesús nos quería hablar de otra forma de purificación o de otra forma de limpieza. Y se había venido usando el agua y Jesús va a traer algo más poderoso, que es su sangre. Juan capítulo 6 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y sabéis, en la última cena, que lo recordamos siempre en estos símbolos, que Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo: bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto. Entonces cogió el vino y dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, esta es la primera cosa que nos enseña la historia, que tuvo que ser llenado, las tinajas tuvieron que ser llenadas, y lo que venía siendo la purificación de los judíos se convirtió en otra forma de purificación, que es la purificación por medio de la sangre de Jesús. Dice también en 1 Juan que su sangre nos limpia de todo pecado. Segunda cosa para probar un buen vino, que te tienes que fijar para ver si es un buen vino: el tiempo de la cosecha. Esto es fundamental. No es lo mismo un vino añejo que un vino nuevo, que un crianza, que un
Eso, un reserva, un tempranillo ya sabéis que es, que lleva poco tiempo. Entonces, mira, yo siempre de esta historia me asombra la primera parte. Dice que la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Y entonces Jesús le contesta de esas formas que ves en la Biblia que dices, a ver, ¿qué quiere decir? Dice, ¿qué a ti conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Mi hora no ha llegado. Y claro, yo no lo entiendo, salvo cuando luego veo que tantas veces, cuando Jesús habla de la hora, se refiere a una hora muy concreta, cuando Él murió en la cruz. Entonces, ahora voy a contar algunos versículos, pero Jesús le está diciendo, la conversación, voy a hacer una paráfrasis, es como, ha llegado la hora del vino. La madre de Jesús hablaba de un tipo de vino, y Jesús le habla de otro tipo de vino, y dice, ¿cómo que el vino? Todavía no ha llegado la hora del vino, porque el vino era su sangre. En Juan capítulo 7 y Juan capítulo 8, 7:30 y 8:20, empezó a haber una discusión y entonces querían coger a Jesús para prenderle y para matarle. Pero, esta es la explicación que da la Biblia, ¿por qué no le cogieron? Porque no había llegado su hora. No dice que Jesús se escondiera, no dice que los otros no tuvieran fuerzas, no dice que se perdió, no dice que tenía alguien que le defendiera, no. Simplemente no había llegado la hora. En Juan capítulo 2, cuando habla Jesús con su madre, no había llegado la hora. En Juan capítulo 7 no había llegado la hora. Y al final, en la última cena, hay un versículo muy bonito, que es Juan 17, que es la famosa oración que hace Jesús, y dice esto, que Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la hora, Jesús, en el Evangelio de Juan, a menudo se refiere a esta hora como el momento en el que Él tiene que morir. Y por eso, claro, cuando su madre le dice, ha llegado la hora, no tienen vino, Jesús dice, no, es que todavía no ha llegado la hora. Otra vez, ¿por qué? Porque Jesús hablaba de otra cosa. Hablaba de otra cosa. Aún así, Jesús hizo el milagro. ¿Por qué? Porque nos está enseñando algo que va a acontecer. Es un símbolo, es un acto profético. Te tienes que fijar en el tiempo de la cosecha. Tercera cosa de esta historia. Te lo digo ahora mismo, la tercera cosa. El proceso. Y esta historia nos habla también de que obviamente no había vino y del agua pasamos a tener vino, ¿vale? Y no necesitas fijar en algún detalle, pero ese proceso que fue una señal que hizo Jesús requirió una vez más del trabajo de algunos. Entonces le dice a los servidores, llenad las tinajas de agua. Entonces, alguno a lo mejor hubiera dicho, pues ¿para qué lo voy a hacer? No, lo hicieron. Y luego le dicen, llena eso de agua, a ver, el agua de la purificación, no era el agua más limpia del pueblo, ¿vale? Lo usaban para limpiarse. Y entonces le dicen, llévaselo al maestresala, al jefe. Y allí, llevando el agua, no sé si miraron, si olieron, no dice la palabra, pero tú piensas que llevaban ahí el agua sucia. Y obedecieron, ¿no? Entonces, esa es una cosa que esta señal trajo fue necesario una colaboración humana. Y luego la otra cosa que quería meditar un poquito con vosotros es que si esto fue un milagro o no, iba a decir, a ver, esto fue un milagro, vale. La Biblia no usa tanto la palabra milagro, no se traduce tanto como milagro, pero sabéis que la Biblia usa a veces tres palabras que son los famosos prodigios, señales y maravillas, ¿vale? Y usa la palabra poder, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí el Evangelio usa la palabra señal. Usa la palabra señal porque una señal es algo que nos indica algo. Cuando tú vas por la carretera, ves una señal, pues puedes ir para un lado o para el otro en función de lo que diga la señal.
Jesús lo que hizo aquí fue acelerar un proceso, fijaos en esto que tiene su interés, acelerar un proceso que lleva sucediendo en la tierra miles de años. Siempre ha existido este proceso de que el agua se convierta en vino. ¿Por qué? Porque una vid coge el agua, brota, hace la fotosíntesis, esas cosas, salen hojas, acaba saliendo una uva, la uva empieza a engordar y de lo que era agua acabas teniendo una fruta. Y eso se machaca, se fermenta y es vino. Lo lleva haciendo el Señor, ha permitido que eso suceda durante miles de años. Lo único que aquí a estos hermanos les dio la posibilidad de verlo rápido, pero eso está siempre. Mira, todo esto que quiero decir, que una señal es algo que nos habla de lo que ha hecho Dios. Y aquí pudieron ver que lo había hecho Dios. Algunos lo vieron, otros no supieron que lo había hecho Dios. Pero lo que quiero decir es que hay muchas maravillas en nuestra vida que no somos capaces de ver. Hay muchos milagros que no llamamos milagros porque no entendemos que sean milagros, pero son maravillas. Son maravillas. Y en esta historia está este personaje que es el maestresala. Entonces él coge el vino, lo prueba y dijo, este es el vino bueno, pero no sabía de dónde venía. No vio las señales. ¿Probó el vino? Sí. ¿Supo que era buen vino? Sí. ¿Vio las señales? No. No supo las señales. Dice en contraposición que los discípulos, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos vieron y creyeron. El maestresala bebió el vino. Mira, se acerca el verano. Entonces yo sé que hay aquí, mira para aquí, para alguien, yo sé que hay muchos románticos en la vida. Hay muchos románticos y entonces pasean por la noche y contemplan las estrellas y dicen, oh, esto es un milagro, fíjate qué hermosura, que allí la cúspide del cénit, el tal. Claro, ¿eso es un milagro? Claro, yo diría, no, eso no es un milagro, ¿por qué? Porque obedece a leyes sencillas de la naturaleza. Pero sé que hay otros que tienen una sensibilidad mayor que dirían, esto es una maravilla, esto es un prodigio, esto es una señal. ¿Por qué? Porque cuando yo veo todo esto, a mí me habla de que hay alguien que se ha encargado de hacer todo eso. El Salmo 19 dice que los cielos describen detalladamente la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y yo soy de esas personas analíticas, tantas veces incapaz de ver las cosas, pero tengo el reto, ¿no? Y también muchos de nosotros, ¿no? De ser capaz de ver lo que otros no ven y de ver lo que ni siquiera yo soy capaz de ver cómo Dios está obrando maravillas. Hace años conocí a alguien que era un hombre de Dios que había sufrido una desgracia y había perdido a una hija de forma repentina y entonces fue una gran desgracia, la verdad. Y unas semanas después, o unos meses, no me acuerdo bien, yo estuve cenando con él. Y yo soy así siempre, un poquito cuadriculado, ¿sabes? Para mí un milagro es lo que no se explica, pero todo lo demás pueden ser cosas, no tienen que ser milagros. Y entonces me dijo, mira Jorge, hoy aquí ha pasado un milagro. Todo este comedor está demorado. Y era el color favorito de mi hija. Y yo, claro, yo me quedo así, como alguno. Porque yo estoy acostumbrado a todo tipo de milagros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay cositas pequeñas que nos señalan la gloria de Dios. Hay cositas que nos maravillan. Y a fin de cuentas, el objetivo de esto que sucedió en Caná de Galilea y de lo que hace el Señor no es tanto que la gente coma vino caro o beba vino caro, no. El objetivo es que el Señor manifiesta su gloria. Sus discípulos creen en eso y le honran y le alaban. Entonces,
Eso es un desafío, yo creo que para muchos, estar pendientes de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. El Señor tiene muchas maravillas, muchos prodigios y muchas señales. Y la cuarta cosa para fijarse en un buen vino es que hay dos tipos de vinos. Esto parece obvio. Bueno, hay muchos tipos, pero espiritualmente hay dos tipos de vino. El vino, lo dice así, el vino inferior y el vino bueno. Hay dos tipos de vino. Y entonces, si tú ves esta historia, empezó con vino. Cuando llegaron allí a la boda, en el minuto 1, primera era de vino normal. Ahora, el vino, lo que he dicho, el vino pues requiere, si tú quieres hacer tu plantación de vino, necesitas una tierra. Entonces, en la tierra, una maceta grande. Entonces, tú cultivas ahí la vid, tienes que echarle su abono, su tal, y al cabo de los meses acaban saliendo las uvitas. La uva la tienes que, como hemos dicho, la tienes que quitar el huesito, la semilla, porque si no amarga, le quitas la piel, porque si no también amarga. Luego le tienes que echar sus levaduras, la dejas fermentar, lo dejas envejecer, tienes que buscar la barrica, luego tienes que filtrarlo, embotellarlo y tienes un vino. Y está bien. Ese vino tiene un trabajo y un sabor. Y aquí el Señor nos habla de otro vino. El vino que Él hizo. Y yo siempre me pregunto si esta historia nos habla de la gracia. Y no solo de la gracia, sino de la abundancia de la gracia. Porque si te fijas, aquellos que tomaron el segundo vino no habían trabajado y no habían hecho nada. Hicieron su parte, porque es verdad que llenaron de agua, lo llevaron, pero otra vez, lo vuelvo a decir, no siempre trabajar más supone mejor resultado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que a veces bendice. Y dice el Salmo, ¿no?, que por qué te afanas en levantarte temprano, en acostarte tarde, si a su amado Dios dará el sueño. Entonces, tantas veces lo que tenemos que hacer es descansar, fijarnos, acudir a la fuente y buscar la abundancia de Dios. Bien, esta mañana, yo sé que hay muchos que estamos en diferentes épocas vitales, pero mira, tal vez tú has empezado una fiesta, una celebración, y a mitad del partido, a mitad de la historia, te has quedado sin vino. Entonces tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? Y claro, aquí alguien te cuenta, ¿no?, que si el milagro, que si la señal, que si la maravilla, pero la maravilla no viene. Y tú, ahí, sin vino. Entonces quiero otra vez volver a traer lo de antes. El tiempo, hay muchos tiempos. Y traigo un versículo de Habacuc que dice esto. Dice, escribe la visión en tablillas y explícala para que cualquiera la lea rápidamente, porque es una visión para el tiempo señalado. No es para todos los tiempos, fíjate, no es para todos los tiempos, es para el tiempo señalado. Hablará al fin y no será frustrada. Y aunque tarde, aguárdala, porque vendrá y no se retrasará. Mi justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma. Y la última cosa que quería trasladaros es la promesa que nos da el Maestresala. Dice, y sácalo un poquito de contexto y piénsalo en tu historia, que el vino postrero, dice, has guardado el vino bueno para el tiempo postrero. Entonces, el Señor tiene reservado el vino bueno. Dice el libro de Ageo eso, la gloria postrera será mayor que la primera. Dice también el Salmo, has cambiado mi lamento en danza. Dice también Pablo que llevamos este tesoro en vasija de barro. El Señor siempre tiene algo. La cuestión son los tiempos, la fe y aguantar. Aunque la promesa tarde, guárdala porque llegará, no será frustrada. Es la palabra de Dios. Oramos. Y Señor, gracias por esa historia y Señor, ¿cómo saber a veces lo que tú querías enseñar?
Cuánta riqueza hay en tu palabra, Señor. Tantas veces la leemos, Señor, sin entender. Cuántas veces, Señor, como este maestresala, Señor. Yo el primero, Señor, y tantos de los que estamos aquí hemos sido incapaces de ver tus maravillas, de ver tus prodigios y de ver tus señales, Señor. Yo te ruego que nos des un corazón sensible para tu palabra, un corazón sensible para tus promesas, un corazón sensible para ti, Señor. Gracias por la provisión que nos diste, gracias por ese agua, Señor, gracias por esa sangre. Señor, gracias por ese vino bueno que está reservado, Señor. Anhelamos y esperamos, Señor, el cumplimiento, Señor, de los tiempos. Guárdanos. Amén.